Que el Señor le bendiga, querido hermano. Los saludo con la paz del Señor. Agradecemos a nuestro Dios por poder una vez más compartir, amén, estos estudios acerca de las doctrinas fundamentales del cristiano. Hoy nos toca un tema muy importante, el cristiano y el mundo. ¿Cómo debe ser nuestra actitud, amén, en el mundo? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Vamos a orar antes de poder comenzar este estudio. Amén, ya estamos finalizando todos estos tomos. Si usted se ha perdido alguna clase, puede contactarnos con nosotros y nosotros le haremos, amén, llegar, amén, el video el cual quizá usted no ha podido ver. Le invito a orar ahí donde usted está. Bendito Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos por este momento que tú nos permites de poder compartir, Señor, tu palabra. Padre, quiero pedir tu gracia, que tú nos des sabiduría, entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuán importante, querido hermano, es este tema, en cómo debe ser nuestra vida, amén, en este mundo. Amén. ¿Cómo debe comportarse el Hijo de Dios en el mundo? Amén. ¿Cómo debe ser nuestra actitud en este mundo? La palabra del Señor nos muestra y nos enseña que nosotros somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Usted sabe que una luz, amén, en medio de la oscuridad siempre debe estar brillando. La luz en medio de la oscuridad siempre tiene que estar encendida. ¿Por qué? Porque la luz guía hacia una salida, guía hacia algo bueno. Amén, la oscuridad no, la oscuridad muchas veces impide el poder salir de un lugar. Amén, la oscuridad muchas veces nos deja atrapados en ciertos lugares. Mas la palabra del Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz de este mundo. Este mundo, hermano, que está contaminado, lleno de maldad, lleno de envidia, lleno de ira, lleno de pecado. El Hijo de Dios, hermano, debe ser luz en todo momento. Texto para poder memorizar dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en este mundo, entre tanto que vivo en este mundo, amén, entre tanto que soy partícipe de este mundo, amén, luz soy de él, luz soy del mundo. Amén, para que usted pueda memorizar este texto. ¿Cuál es la relación del cristiano y el mundo? Si bien entendemos, hermano, que vivimos en este mundo, pero somos pasajeros. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía pertenece a los cielos. Nuestra ciudadanía, hermano, es celestial. Nuestras moradas son celestiales. Jesús mismo, antes de partir, antes de morir, hermano, antes de ser crucificado, dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, que para que donde yo esté, vosotros también podáis estar. Amén. Jesús fue a preparar, hermano, una morada celestial. Jesús no preparó una morada terrenal. Amén, como existen por ahí ciertos grupos, amén, religiosos que enseñan que la morada es terrenal. Nuestra morada, hermano, es celestial. Pero ciertamente, ¿qué pasa con nuestra vida cuando estamos en este mundo? ¿Cómo es que yo debo comportarme? ¿Cómo debo yo actuar, hermano, mientras yo vivo en este mundo? Jesús mismo dijo, les enseñó a sus discípulos, le dijo en Juan capítulo 17, versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, no son del mundo. Si bien viven en este mundo, son partícipes de este mundo, pero no son de este mundo. ¿Ven? Mas mientras vivamos en este mundo, hermano, debemos, amén, comportarnos y obedecer constantemente la voz de Dios. Debemos, amén, brillar, como dice la Escritura, amén, como la luz que nosotros somos. Y es importante, hermano, poder recalcar y poder ser enfático en este tema, en este punto. ¿Amén? Porque, ¿cómo es que los demás nos están mirando? ¿Nos están mirando realmente como luz? ¿Cómo es que yo me comporto? ¿Cómo es que yo soy fuera de la iglesia? Porque si bien, hermano, dentro de la iglesia yo puedo
ser la mejor persona, ser el mejor cristiano. Puedo representar a través de mi vestimenta, a través de mi forma de hablar, amén, ser espiritual, pero es que, ¿cómo es que yo me comporto, amén, fuera de la iglesia? ¿Realmente brillo como esa luz que en la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser? Recordemos que la misma palabra de Dios nos enseña y nos dice que a nuestro alrededor hay una gran nube de testigos. Recuerde siempre, querido hermano, que siempre hay alguien que lo está observando. Siempre hay alguien que lo está mirando. Siempre hay alguien que lo ve diferente, lo ve, amén, distinto. ¿Por qué? Porque usted es luz y debemos constantemente brillar. El cristiano está en este mundo, aunque de cierto modo no es de él. Desde el punto de vista de nuestra esperanza de vida eterna, nosotros, los hijos de Dios, no somos del mundo. Sin embargo, seguimos viviendo en él y no podemos desembarazarnos totalmente de él. Tenemos que reconocer que en el mundo hay la parte buena y la parte mala. Nosotros debemos identificarnos con la parte buena. Jesucristo dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Lo cual quiere decir que tenemos una responsabilidad espiritual con la sociedad humana con la cual vivimos y a la cual pertenecemos, hermanos. Tenemos una responsabilidad espiritual, hermanos, con la sociedad, con los que nos rodean. Tenemos una gran responsabilidad y es de poder anunciar las buenas nuevas, de poder anunciar, hermano, la venida del Señor, de poder anunciar que Cristo es salvación, de poder anunciar que Cristo es cambio, que Cristo restaura. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Muchas veces creemos y decimos: no, es que esa responsabilidad no es mía, esa responsabilidad es de mi líder, esa responsabilidad es del pastor, esa responsabilidad es del obrero. No, todos nosotros tenemos una gran responsabilidad y de poder anunciar la palabra del Señor. Amén. Tenemos una gran responsabilidad de poder traer almas para Cristo. ¿Cuántas vidas, hermanos, se están perdiendo? ¿Cuántas vidas se están perdiendo, hermano, en vicios, en el pecado? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos querido tomar esta responsabilidad que a nosotros se nos dio de poder anunciar el Evangelio. Mas la actitud de nosotros debe ser en el mundo. Amén. Una actitud, amén, la cual nosotros podamos tener de anunciar constantemente que Jesús es salvación. ¿Cómo debe ser, amén, el cristiano, amén, como ciudadano? ¿Cómo es que nosotros debemos ser como ciudadanos? Según el Nuevo Testamento, el cristiano es ciudadano de dos mundos, de la tierra y del cielo. Es decir, pertenece a un orden temporal y a uno eterno. Jesucristo mismo reconoció esto cuando, en respuesta a los fariseos y a los herodianos, le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El cristiano debe reconocer a su gobierno, respetarlo y obedecerlo. Amén. Si hay algo que nosotros debemos de entender, hermanos, que debemos respetar y obedecer a nuestras autoridades. Porque toda autoridad, dice la palabra del Señor, es establecida por Dios. Y más abajo dice que no obedece, que no respeta su autoridad, condenación acarrea para sí. Mire, condenación, amén, acarrea para sí, que no obedece a la autoridad. Amén. La Biblia nos enseña a respetar a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros gobernadores, a nuestros líderes, a nuestros pastores. La Biblia nos enseña, hermanos, a poder obedecer, a poder ser obedientes, hermanos. Muchas veces no queremos obedecer. No, es que yo no obedezco a hombre. No es que yo no le hago caso a él. No es que yo no lo obedezco. Amén. Muchas veces somos rebeldes en este sentido. A mí no me manda nadie.
Yo hago lo que yo quiero, lo que yo deseo. Cuando la palabra del Señor nos cinta a poder obedecer, a ser obediente, amén, a ser manso, a ser humilde. Pero ¿cuándo nosotros debemos obedecer, hermano? Todo momento. Pero si bien, escuche bien, cuando muchas veces, hermano, aquel quizá gobernador quiere atentar contra su fe o contra los principios, hermanos, establecidos por Dios, nosotros debemos obedecer ahí primeramente a nuestro Dios. Dice el estudio, el cristiano debe reconocer a su gobierno, respetarlo y obedecerlo, siempre que esto no entre en abierto conflicto con sus principios de conciencia y con su lealtad a Dios, hermano. No podemos, hermano, dejar, amén, y ser negligente en esto. Si vemos, hermano, que se nos está obligando a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, no debemos obedecerlo, debemos obedecer primeramente la palabra de nuestro Dios. Si vemos, amén, que se nos está obligando, hermano, a creer en algo que nosotros sabemos que está mal, no debemos, hermano, obedecer. ¿Por qué? Porque está atentando contra nuestra fe, contra nuestros principios cristianos. Amén, sobre todo en estos tiempos, hermano, donde muchas leyes se están aprobando, donde muchas leyes quieren aprobarse. No es que tú tienes que obedecer, no, porque si está atentando contra mi principio, contra lo que yo creo, con lo que dice la palabra de Dios, yo no obedezco. Yo obedezco primeramente a mi Dios. Si bien la palabra de Dios me insta, me manda a obedecer a mi autoridad, pero si esa autoridad está siendo de tropiezo para yo desviarme, para salir del propósito de Dios, yo no debo obedecer. Fíjese la vida de Daniel, hermano. Daniel estando en Babilonia, pudiendo quizás comer de los manjares del rey, beber del vino, Daniel no se contaminaba con nada, porque él sabía que eso estaba mal delante de los ojos de Dios. Se le decía a Daniel, Daniel participa, y Daniel no participaba. Los sátrapas buscaban ocasión alguna para hacer caer a Daniel, pero no podían. En un momento se levanta un edicto, que nadie podía adorar a otro Dios, sino que fuera amén al rey. Ahí dice la palabra del Señor que Daniel no hizo caso. ¿Qué es lo que le llevó a eso? Lo llevó a que lo echaran en la fosa de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel, hermano, si bien obedecía a su autoridad, pero cuando su autoridad, hermano, quería obligarlo, amén, a poder desobedecer la palabra de Dios y sus principios, hermano, cristianos, sus valores cristianos, estaban siendo, hermano, amén, quebrantado, él se mantuvo firme. Entonces, esa debe ser nuestra actitud, hermano. Debemos saber, hermano, que nosotros debemos obedecer, pero si el obedecer me está haciendo de impedimento para yo, amén, poder desobedecer la voz de Dios, yo no debo desobedecerla. Debo oír primeramente lo que mi Dios, amén, me está mandando a poder hacer. Dice el estudio, hermano, ¿puede el cristiano contribuir al progreso? Por progreso entendemos el avance positivo de la humanidad en todas las ramas de la ciencia y en todos los órdenes de la vida. El progreso, el progreso debe ser material y espiritual de los individuos y de los pueblos. En el ser humano existe el afán del progreso. El progreso auténtico en lo que los hombres lleguen a vivir en paz y en concordia y a disfrutar de todas las cosas buenas de la vida. Pues claro que sí, hermano. Amén. ¿Puede el cristiano contribuir al progreso? Pues claro que sí. Dios a nosotros nos ha dado sabiduría, hermano, nos ha dado gracia para poder administrar, hermano. Dios nos ha dado sabiduría que nosotros debemos ocuparla, hermano. Vemos la palabra de Dios en la historia de José, hermano. José, ahí estando, hermano, José como gobernador
Él se encontraba a cargo, hermano, de todos los bienes. Dios le había dado sabiduría. Cómo poder, hermano, aprovechar los recursos que se le habían dado. Dice la palabra de Dios que esa sabiduría José la pudo emplear. Y cuando vinieron, hermano, los tiempos malos, con lo que José estaba haciendo, dice que no hubo hambre. ¿Por qué? Porque Dios le había dado, hermano, sabiduría. Y a usted Dios le ha dado sabiduría. Quién sabe, usted quiere hacer un aporte donde usted vive, en el barrio, ahí en el sector donde usted vive. ¿Qué puedo hacer? Veo drogadicción, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo por aquellos jóvenes que se están perdiendo. Voy a hacer algo por este sector. Voy a hacer algo por este lugar. Podemos contribuir, hermano, al progreso. Podemos contribuir. De hecho, mismo en la ciencia. ¿Cuántos cristianos en la medicina? ¿Cuántos hijos de Dios, hermanos, han contribuido a la medicina? Israel, vemos Israel, hermano, pueblo amado de Dios. ¿Cuánto ha contribuido en el avance, hermano, en este mundo? Podemos contribuir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu diferente, una gracia, hermano, diferente. Dios nos ha dado sabiduría. ¿Se deben tener prejuicios raciales? Mire qué interesante, la humanidad ha sufrido mucho por causa de los prejuicios raciales. El prejuicio racial es menospreciar a alguien por el color de piel, por el grupo étnico el cual pertenece. En justicia nadie tiene el derecho a menospreciar a otro solo por sus rasgos físicos, raciales. Amén, son diferentes. Amén. Jesucristo, hermano, no hizo acepción de personas. Muchas veces las personas hoy día, hermano, muchas veces, amén, discriminan a otros por su cultura, por su color de piel, por su forma de hablar, a tal punto, hermano, que muchas veces son mirados en menos, son, hermanos, menospreciados. Pero nosotros no podemos, hermano, hacer acepción de personas, tener prejuicios raciales. Ah, no, porque él es de otro color. No, porque él es más blanco, él es más de piel oscura. No podemos tener prejuicios raciales, hermano. Tenemos que entender que Jesús vino a morir por todos nosotros. Jesús vino a morir por todos nosotros, hermano. Jesús vino a morir por cada uno y no hizo acepción de personas. Jesús murió por el alto, por el pequeño, por el gordo, por el flaco. Jesús murió por todos. Amén. Y nosotros debemos tener constantemente, hermano, el amor de Cristo. El amor de Cristo. Debemos tener, hermano, amor por las almas. Qué importante, hermano, esto. Tener amor por las almas. Dice, cuáles son los más graves problemas del mundo en la actualidad? Primero, el hambre. El número de los muertos por hambre va siendo cada vez mayor. La producción de los alimentos es inferior al número de bocas que hay que alimentar. También hay mala distribución de los alimentos. Los entendidos en estos asuntos ya están prediciendo que los próximos años vendrá en el mundo más hambre como nunca antes. Hermano, en el mundo que vivimos, amén, vamos a padecer esto. Vamos a padecer sufrimiento. Vamos a llorar, vamos a sufrir. Y uno de los principales problemas de este mundo es el hambre. Los estudios lo han demostrado, países, hermanos, países pobres. Pero si nosotros podemos hacer algo, hermano, como hijos de Dios, podemos aportar muchas veces un pequeño grano de arena. Muchas veces, hermano, tenemos de todo en nuestra casa, pero no hemos puesto a pensar que hay hogares que no tienen.
Podemos muchas veces como hijos de Dios ir y llevar una palabra, quién sabe, a un hogar, a un lugar donde quizás, amén, hay gente eh, que vive en bajos recursos. Poder llevar una palabra y poder compartir algo. Muchas veces creemos que es mucho lo que vamos a invertir, pero no, hermano. De repente una frazada, compartir. El aborto y los divorcios son parte de este mundo. Ambas cosas han sido legalizadas en muchos países y el índice de ellas ha crecido fantásticamente y son síntomas de una sociedad humana moralmente enferma, hermano. El aborto y los divorcios. Dos cosas, hermanos, que hoy día encontramos en este mundo. En varios países ya se ha legalizado, hermano, el aborto. Cuando nosotros tenemos que estar a favor de la vida, hermano. No podemos estar a favor, hermano, del aborto. Subirnos, hermano, como quien dice al carro de la victoria y estar contento por esto. Debemos luchar, hermano, por la vida. El divorcio, hermano, ¿cómo ha incrementado en estos últimos tiempos? ¿Por qué? Porque las personas pierden la esperanza. Se casan, se separan a los meses después. ¿Cuántas personas quizás usted conoce así, hermano? Que en estos momentos está pensando, amén, separarse, divorciarse. Pero, hermano, si colocamos nuestra vida y fundamos nuestra vida en Cristo, hermano. Si fundamos nuestras vidas en el Señor, en la roca que es Cristo, aun cuando vengan las tempestades, los problemas, hermanos, vamos a estar firmes. La drogadicción, hermano, es parte de este mundo, la contaminación son parte de este mundo, pero ciertamente, hermano, hay una esperanza. Y esa esperanza es que un día, hermano, estaremos en la presencia de nuestro Dios y allí no habrá, como dice la alabanza, tribulación, allí no habrá angustia, allí no habrá lucha, allí no habrá desesperación, allí no habrá sufrimiento, sino que estaremos en pleno gozo. Hoy día usted está sufriendo, hoy día usted está pasando lucha, está pasando adversidades, está pasando enfermedades, hermano. Pero un día tenga la seguridad y la esperanza que un día estaremos en la presencia del Señor. Y todas esas luchas, esos malos momentos, hermano, que nosotros hemos vivido en este mundo, un día cesarán. ¿Por qué? Porque estaremos en la morada celestiales. Hermanos, ¿cómo debe ser nuestra vida en este mundo? Nuestra vida debe ser una vida santa. Procurar constantemente, hermano, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Debemos procurar, hermano, constante, agradar al Señor. Debemos agradar a Dios antes que al hombre. Debemos agradar a Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Debemos marcar la diferencia, marcar siempre la diferencia en este mundo. Que los demás puedan ver siempre algo distinto en ti, algo diferente. Que los demás puedan reconocer que tú eres hija, hijo de Dios, siervo del Señor, sierva de Dios. Debemos guiarnos a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra del Señor. Debemos obedecer constantemente la palabra de Dios. Ser luz en medio de las tinieblas. Querido hermano, que el Señor pueda bendecir en este día tu vida y que tú puedas, hermano, cada día agradar al Señor, hacer su voluntad. Que podamos, hermano, serle esa luz en medio de las tinieblas. Ahí en nuestro hogar, quizás que son inconversos, en nuestro trabajo, hermano, ser luz. Nunca se apague esa luz, esa llama que Dios ha puesto en ti. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia. Ayúdanos, Señor, a poder hacer lo recto delante de tus ojos cada día. Señor, a poder ser luz en medio de las tinieblas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor bendiga grandemente tu vida. Amén. Sigue estudiando. Amén. Estos estudios que hemos pasado.
que yo sé que han sido de gran bendición para ti. Que el Señor te bendiga.